9 minutos pasan de las 11 de la mañana. Poco a poco nos vamos acercando al mediodía aquí en Radio Buenos Aires. Y ya lo tenemos conectado a nuestro próximo entrevistado, Diego Sosnovsky. Él es productor de la muestra Pasión de Multitudes, que tuvo su inauguración el 22 de diciembre del año pasado, nada más y nada menos que en el Museo Histórico Nacional. Entrada libre y gratuita, así que ¿vos fuiste a ver la muestra? No fui todavía, pero claro, fui y disfruté muchísimo de la anterior, que fue un golazo, esa muestra fantástica que tenía que ver con el rock nacional. La verdad que... ¿qué decirte? Uno se sorprendía y era un viaje en el tiempo de los... ¿Qué laburo justamente de curaduría que hubo ahí? Y me imagino que en esta también, por eso además como sigo muchachos cantando, todavía tenemos, ¿no?, el mundial ahí. Sí, seguimos con la fiebre mundialista. Claro, y el fútbol en general, por supuesto, es pueblo y es alegría y pasión. Hay que ir a verla, Hay ¿no? que ir a verla. Diego Sosnovsky, ¿qué tal? Buen día. Valeria y Azul te saludan. Gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Azul, Valeria? ¿Cómo están? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. El gusto es nuestro. Bueno, contanos un poquito de la muestra Pasión de Multitudes, porque claro, uno va a los museos seguido, a varios museos, pero pocas veces se pone a pensar en todo el trabajo, en todo el laburo que hay detrás. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, bien. Bueno, tal como decían recién, un poco la muestra es la continuidad de la muestra del año pasado, que fue sobre rock nacional en la década del 80, porque la idea un poco de la gestión del director, de Gabriel Di Meglio, era abordar los fenómenos populares del siglo XX que no estaban incluidos en el guión del museo, en la muestra estable, digamos, del museo, ir abordándolo a través de muestras temporales. Como decían, el año pasado trabajamos con el rock nacional, específicamente la década del 80, pero bueno, este año, mejor dicho, finales del año pasado, sabíamos que se venía el Mundial de Fútbol, sabíamos que el fútbol iba a explotar de alguna manera, que iba a ser uno de los temas del año, y dijimos, bueno, ¿por qué no nos animamos a hacer una muestra con la historia del fútbol argentino, que tenía sus dificultades en relación a la muestra de rock, en el sentido que era mucho más abarcativa? Nos mandamos con toda la historia del fútbol argentino, que empezó a finales del siglo XIX, así que era realmente un desafío. Sabíamos también que teníamos el Mundial por delante, y nos jugamos un pleno, porque piensen que empezamos a producir esta muestra en el mes de abril del año pasado, con la fecha de inauguración ya desde el primer día. Sabíamos que el 22 de diciembre, 4 días después de la final del Mundial, íbamos a inaugurar, y apostábamos todo. La verdad es que pensamos, lo más importante es que Argentina haga un buen Mundial, y si lo llega a ganar va a ser como que nos salió al pleno en la ruleta, y bueno, efectivamente fue así, así que la verdad es que estamos súper contentos, y también estamos súper contentos con el resultado, con todo lo que pudimos armar. Qué bárbaro, Diego, yo te escucho y me apasiono, porque lo que debe significar eso, como 7 meses de trabajo, ¿cómo te organizás, no? Empezás a hablar con los clubes, bueno, ¿dónde sí. se documentan, no? Y con coleccionistas particulares, ¿cómo se planifica eso? A ver. Bueno, empezamos armando un equipo, ya que se pueden hacer un montón de analogías con el fútbol de cómo trabajamos, Claro. porque que sí, de a poco nos fuimos entusiasmando todos en ese sentido también. Empezamos armando un equipo entre curadores, que los curadores de la muestra fueron Daniel Sasbón, que es un historiador especializado en fútbol, y Ayelén Pujol, que también es periodista especializada en fútbol femenino, porque la muestra también abarca al fútbol femenino, es algo que después también podemos charlar un poco. Una genia, Yelén, sí, gran colega. Sí, es muy conocida, está muy vinculada al mundo del fútbol femenino. Ellos empezaron con la curaduría, y todo el equipo de producción, claro, empezamos a pensar por dónde empezar a conseguir objetos, porque obviamente el museo no tiene objetos en su patrimonio vinculados con el fútbol, así que toda la muestra la hicimos con préstamos, que es un mecanismo, digamos, mediante el cual los museos incorporan bienes a exhibir, que luego por supuesto se devuelven. Claro. Así que empezamos por los clubes, dijimos, bueno, nuestros primeros aliados tienen que ser los clubes. Hicimos reuniones presenciales y virtuales, porque trabajamos con los clubes del interior también. Uno de los desafíos grandes que teníamos era, bueno, tenemos una cantidad limitada de espacio, que después por supuesto fuimos ampliando, tomamos, digamos, todo lo que se podía tomar en el museo lo tomamos. Pero bueno, empezamos con los clubes, fuimos consiguiendo los primeros objetos, camisetas históricas, trofeos, medallas, partes de estadios viejas, digamos. Empezamos de esa manera. Una vez no agotada, pero casi agotada esa instancia,
empezamos a hablar con protagonistas, futbolistas y exfutbolistas, y también con coleccionistas, tal como dijeron ustedes. En ese punto es simpático cómo se fue dando, porque por ahí nos costaba en un inicio conseguir que los coleccionistas presten cosas, gente que son muy celosos, ¿viste? Y sí, claro. La verdad que sí, que también uno entiende, la verdad que conseguimos algunos objetos que nunca imaginamos en un principio que podíamos llegar a conseguir, pero bueno, ni bien fue cayendo alguno, como que primero no nos contestaban, nos clavaban el visto, como quien dice, y de golpe alguno prestó y el otro se enteró, y empezó también eso que también pasa. No quería ser menos, ¿viste? Claro, tal va a tener sus cosas ahí como yo no las voy a tener. Y bueno, y eso nos sirvió un poco, jugamos un poco con eso como productores, es parte del oficio, jugar también un poco con eso de ir picanteando, entre comillas, a los que todavía no nos contestaban, mirá qué tal, nos va a prestar tal cosa, bueno, y terminamos, la verdad, recibiendo ofertas de muchas más cosas de las que podíamos exponer. Bueno. En el terreno de la confesión, digamos que para junio del año pasado estábamos emocionados con algunos objetos que después finalmente ni siquiera pusimos porque conseguimos cosas que la verdad no esperábamos conseguir antes. Y tenían así como esa perlita que querían conseguir y que les costó muchísimo. Bueno, queremos conseguir la pelota que se usó en N partido en tal fecha de determinado año. ¿Cuál era ese objeto anhelado, deseado, que finalmente pudieron o no quizá conseguir? Bueno, también acá hay varias cosas simpáticas para decir. Algunas son como muy obvias. Ejemplo, queríamos tener alguna Copa del Mundo. Ustedes saben que la FIFA, tiene una sola Copa del Mundo y no se le entrega al equipo ganador, sino que se le entrega una réplica. Claro, pero esa réplica es una réplica oficial de cada uno de los mundiales. Bueno, nosotros queríamos tenerla el 86 y la tuvimos desde la inauguración hasta hace muy pocos días que la AFA se la tuvo que llevar por una muestra que están haciendo ellos. Ahora tenemos una réplica de las que se usaron en el partido que jugó Argentina contra Panamá, de las que le dieron a los jugadores. Bueno, ahora tenemos una réplica, pero durante meses tuvimos esa Copa del Mundo. Tuvimos, en algún momento decíamos, bueno, queremos conseguir una camiseta de Maradona. Ya empezamos a trabajar con Argentinos Juniors, que en su propio museo tenía una camiseta de Maradona. Cuando la conseguimos, que nos aseguramos el préstamo, pensamos, qué bárbaro, conseguimos una. Bueno, terminamos consiguiendo 8 camisetas de Maradona, hasta el punto que hay un espacio especial para las camisetas de Maradona, intervenido con murales de San Espiga, como el espacio maradoniano está ahí confirmado. ¿Qué más? Y después otras cosas como más curiosas, por ejemplo, sabíamos la historia de un perro que se llama Napoleón, que es un perro embalsamado en el año 1938, que era la mascota de los hinchas de Atlanta, y es una historia espectacular. Y decíamos, genial. Bueno, qué bueno que sería tener a Napoleón. Bueno, conseguimos a Napoleón también. Entonces, genial, hay algunas que son obvias. Digamos, si uno es futbolero va a ir a la muestra y se va a colmar de ver cosas obvias, pero muy interesantes, camisetas de todos los jugadores importantes que se les ocurran, pero también va a descubrir otro montón de cosas que por ahí no conocía o que había escuchado hablar, pero que no la tiene presente constantemente y se van a sorprender con eso. La verdad que ya el gancho para ir me lo diste, ya estamos ahí queriendo programar la visita. Bien, aparte, sí. si conocieron la muestra del rock, piensan que está trabajada con la misma seriedad, el mismo rigor, y bueno, el mismo nivel de producción, porque la verdad es que y un dato no menor, Diego, a ver, porque deslizaste que se llevaron la réplica, porque claro, la AFA está haciendo su muestra en el pabellón Frers, en la rural, pero ahí sale 4.500 pesos la entrada. Esto es libre y gratuito, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, no es un dato menor, digo, ¿no? Todas las entradas a los museos nacionales son libres y gratuitas, y bueno, parte de la muestra, de la misión de la muestra, es poder también compartir con los argentinos, y más después de lo que fue la fiesta del Mundial, esto de manera libre y gratuita, es parte de la misión de los museos, así que
nada, estamos súper contentos con eso. Digo, lo otro, ¿no? Como sucedió con la excelente muestra del rock nacional, no era solamente ir a observar objetos, sino que todo el tiempo que estuvo la muestra hubo momentos de encuentro, ¿no? De bandas que tocaron en vivo o de presentación de libros. ¿Acá va a suceder lo mismo? ¿Está pasando lo mismo? ¿Hay algún tipo de charlas, algún tipo de actividad anexa? Sí, está sucediendo. Desde el mes de febrero empezamos con programas de charlas los días sábados. Tuvimos la presencia de algunos exfutbolistas, por ejemplo, una charla con el Pato Filiol, el arquero del Mundial 78, ¿qué más? Con periodistas deportivos también, porque parte de la muestra es sobre cómo fueron las coberturas de fútbol durante el paso del tiempo. Tenemos varias charlas sobre fútbol femenino, que es algo que nosotros queríamos destacar y revalorizar, que todavía hay que aclarar fútbol femenino porque hay mucha reticencia, obviamente, y tiene mucho menos espacio en los medios, entonces nosotros no queríamos que pase eso. Tenemos un espacio especialmente dedicado al fútbol femenino en la muestra, y este sábado, por ejemplo, a las 6 de la tarde va a haber una charla que va a coordinar a Yelen, con diferentes futbolistas pioneras del fútbol argentino del fútbol argentino. Nosotros tenemos registro, por ejemplo, que el primer partido de fútbol femenino en el país fue en el año 1913 en Rosario, para que se den una idea. Por ahí es un dato no muy conocido, pero pasaron más de 100 años, así que hay una historia por contar, y el ciclo de charlas se le está dando mucho lugar porque creemos que es importante difundirlo. Nos anotamos entonces. Perdón, no quería interrumpirte. No, perdón, Diego. decía que tuvimos películas futboleras proyectadas en el patio del museo también. Varias son las opciones, y van a seguir hasta el mes de agosto, que es hasta donde se extiende la muestra. Bueno, espectacular toda la información, la propuesta cultural. Entonces nos anotamos el sábado 22 de abril a las 18 horas, charlas sobre fútbol femenino con las protagonistas. Qué bueno, qué bueno. Diego, ¿tienen contabilizada cuántos objetos hay en la muestra, o es ya mucho pedir eso? Mirá, lo que sé es que son más de 100 camisetas históricas, y después, la verdad es que yo sé que son más de 500 objetos seguro, pero el número exacto no lo tengo en este momento. Cada uno con su correspondiente trámite de préstamo, seguro, y bueno, todo lo que implica, ustedes un poco preguntaban, el trabajo de producción, bueno, eso es todo lo que hay detrás de Escúchame, ¿y el público que va, cómo lo definirías? ¿Que son familias, padres con hijos, van hinchas, notás que va, viste? Un poco lo que descubrimos con la muestra de rock es que se da un fenómeno muy interesante, que es como hacia los dos lados. Acerca un poco el público que no va habitualmente al museo, por ejemplo en este caso al público futbolero, pero también acerca al público habitual del museo a fenómenos como el fútbol. Entonces se da como una simbiosis interesante. Hay muchos hinchas, por supuesto, pero también mucha gente que por ahí va a visitar la parte más histórica, o el famoso sable de San Martín que está allá, y se termina enganchando con la muestra de fútbol. Un dato curioso es que algo que pasa habitualmente, que nos divierte mucho, es que van muchas escuelas, por supuesto, del museo diariamente, y cuando pasan por la muestra de rock, en general, de fútbol, en general pasa algo, se ponen a cantar muchachos, o digamos, hay un fenómeno ahí que a nosotros como trabajadores del mundo de los museos nos encanta, porque muchas veces hay como cuesta esa reacción popular más genuina en lugares donde suele reinar más el silencio. Sí, está bueno eso que decís, porque uno tiene el preconcepto, ¿no? Del museo impoluto, atildado, el silencio, la observación, sea de lo que sea el museo. Y esta cosa más popular, ¿no? De poder tener una conexión distinta. Y me imagino ese ruido, ¿no? Ese sonido de los chicos ahí le da vitalidad al museo, sin ningún lugar a dudas, que hay que decir además, es precioso el museo, su entorno, ¿no? Todo es realmente divino. Otra cosa que pasa habitualmente con los que son hinchas es que vienen un poco a fiscalizar que su club esté presente. Claro. Y la verdad es que ese fue sin dudas el desafío más grande, que era poder darle lugar a todos los clubes, como encontrar, porque además sabemos que está el sistema de clásicos de alguna manera, entonces no solo